Mi nombre es Clara, tengo 47 años, y he vivido toda mi vida en Barcelona. Siempre me ha gustado decir que conozco esta ciudad como quien conoce las líneas de su propia mano. Las estrechas calles del casco antiguo, el olor a café por la mañana, el ruido de los scooters que pasan apresuradamente. Todo siempre ha sido parte de mi rutina. Mi vida siempre ha sido simple. Trabajo como restauradora de objetos antiguos en un pequeño taller cerca del centro histórico. No es un trabajo famoso, ni especialmente lucrativo, pero es silencioso, paciente y lleno de historias ocultas. Cada objeto que llega a mí lleva marcas de tiempo, pequeñas pistas de quién lo tocó antes. Ese día de otoño, el cielo estaba gris y el aire traía el olor a lluvia. Acababa de abrir el taller cuando escuché a alguien golpear la puerta de vidrio. Era un hombre anciano, muy bien vestido, con una mirada cansada. ¿Eres Clara?, preguntó. Asentí. Puso sobre el mostrador una pequeña caja de madera oscura. Parecía antiguo, con delicadas muescas en los bordes. Encontré esto en el ático de la casa de mi familia, dijo. Nadie sabe exactamente de dónde vino. Pensé que tal vez podrías restaurar. Tomé la caja en mis manos. Era pesada para el tamaño que tenía. La madera parecía roble antiguo, y había una pequeña cerradura oxidada. ¿Está vacía?, pregunté. Nunca pude abrirla, respondió. Dejó la caja conmigo y salió tan silenciosamente como entró. Pasé buena parte de la mañana observando el objeto. Había algo extraño en él. No era solo la edad o el desgaste del tiempo. Era la sensación de que esa caja guardaba algo importante. Tomé mis delicadas herramientas y me puse a trabajar. Me tomó casi 2 horas poder abrir la cerradura sin dañar el mecanismo. Cuando finalmente escuché el pequeño clic, sentí un extraño frío corriendo por mi espalda. Abrí la tapa con cuidado. Dentro solo había 3 cosas. Un sobre amarillento, una pequeña llave de metal y una fotografía antigua. Primero tomé la fotografía. Mostraba a una mujer joven parada frente a un edificio antiguo. Tenía el pelo oscuro recogido detrás de la cabeza y una mirada firme. Detrás de ella, era posible reconocer claramente la silueta de la Sagrada Familia, aún en construcción. Volteé la foto. En el reverso solo había una frase escrita a mano. A Clara, cuando llegue el momento. Me quedé inmóvil. Mi nombre. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Tal vez fue una coincidencia, pensé. Clara no es un nombre raro. Pero aún quedaba el sobre. Respiré hondo y lo abrí. Dentro había una carta escrita con una elegante caligrafía. Empecé a leer. Si estás leyendo esto, probablemente ya hayas encontrado la caja. Y si su nombre es Claro, entonces significa que el tiempo finalmente nos ha llegado. Me detuve. Sentí las manos temblar. Continué. No sé quién eres exactamente, ni en qué año vives, pero sé que esta caja debería llegar a una mujer llamada Clara. Eso es lo que me pidieron que hiciera. La carta estaba firmada por una mujer llamada Isabel Riera. Nunca había oído ese nombre antes. Seguí leyendo. Durante años guardé un secreto que no era solo mío. Un secreto vinculado a una promesa hecha en Barcelona hace mucho tiempo. La llave dentro de esta caja abre un compartimento escondido en uno de los bancos del parque frente a la Sagrada Familia. Si encontraste esta carta, es porque ha llegado el momento de revelar la verdad. Dejé de respirar por unos segundos. Un banco, un compartimento oculto, y una llave. Cerré la carta lentamente. No sabía si era algún tipo de broma elaborada o algo realmente serio. Pero una cosa era segura. Necesitaba averiguarlo. Cerré el taller ese mismo día. El cielo ya comenzaba a oscurecerse cuando caminé hacia la Sagrada Familia. Las luces de la ciudad se encendían, y los turistas tomaban fotos mientras las campanas distantes resonaban por las calles. Caminé por la plaza con pasos lentos. Había varios bancos. Me tomó casi media hora observar cada uno de ellos hasta que noté algo diferente. Un antiguo banco de madera, un poco alejado de los demás. La parte inferior parecía haber sido reparada hace años. Me senté y pasé mi mano discretamente debajo del asiento. Mis dedos encontraron un pequeño agujero de metal. Respiré hondo. Tomé la llave de la caja. Ella encajaba perfectamente. Giré lentamente. Oí un clic. Un pequeño compartimento se abrió en la parte inferior del banco. Dentro había una delgada caja de metal. Mi corazón se aceleró. Miré alrededor. Nadie parecía prestar atención. Saqué la caja y cerré el compartimento. Regresé rápidamente a casa. Cuando llegué, puse la caja sobre la mesa de la cocina. Me tomó unos minutos mirarla. Entonces la abrí. Dentro había documentos antiguos, varias fotografías y otra carta. Me senté. Empecé a examinar las fotos. La misma mujer de la primera fotografía aparecía en muchas de ellas. En algunas, ella estaba sonriendo frente a las calles de Barcelona. En otras, sostenía a un bebé. Un bebé. Volteé una de las fotos.
En el reverso estaba escrito: Clara, 1979. Mi pecho se apretó. Ese fue el año en que nací. Mis manos comenzaron a temblar. Tomé la última carta. Abrí: Clara, si has llegado hasta aquí, entonces finalmente has descubierto parte de la verdad. Soy Isabel Riera, y la mujer en las fotografías es su madre. Probablemente creciste creyendo en otra historia. Fue necesario. En ese momento, se debían tomar ciertas decisiones para protegerlo. Tu madre me pidió que guardara estas pruebas hasta que fueras lo suficientemente adulta como para buscar respuestas. Ella no desapareció por elección propia. Ella estaba involucrada en algo que arriesgaba su vida. Y para protegerla, tuvimos que separarlos. Sé que estas palabras pueden traer más preguntas que respuestas, pero el objeto que encontraste, la pequeña caja, era la única forma segura de asegurarte de que algún día la verdad llegaría a ti. Tu madre siempre creyó que volverías a la Sagrada Familia algún día. Y que encontraría el banco. Ella decía que ciertas historias no desaparecen. Solo esperan el momento adecuado para ser descubiertos. La carta terminaba ahí. Estuve sentada en silencio durante mucho tiempo. Toda mi vida había creído que mi madre había muerto cuando era un bebé. Eso es lo que siempre me han dicho. Nunca he cuestionado mucho. Nunca tuve pistas. Hasta ese objeto. Esa simple caja de madera. Pasé horas mirando las fotos. En uno de ellos, mi madre estaba sentada exactamente en el mismo banco que yo había encontrado. Sosteniendo un bebé. Yo, por primera vez en mi vida sentí algo extraño. Una mezcla de tristeza y alivio. Alivio al saber que mi historia era más grande de lo que imaginaba. En los días siguientes, comencé a buscar el nombre Isabel Riera en los archivos antiguos de la ciudad. Tomó algún tiempo, pero finalmente encontré algo. Había sido archivero en una biblioteca histórica de Barcelona en los años 70. Y había muerto hace unos 10 años, sin familia conocida, pero dejó una pequeña caja fuerte guardada en la propia biblioteca. Una caja fuerte que nunca se había abierto. Me llevé la llave de la caja. Tal vez era solo esperanza, pero algo dentro de mí decía que la historia aún no había terminado. Cuando el bibliotecario abrió el archivo y trajo la pequeña caja fuerte metálica, sentí que el corazón se aceleraba nuevamente. La llave entró en la cerradura, y giró. Dentro solo había un sobre. Mi nombre estaba escrito en el frente. Clara. Respiré hondo antes de abrir. La carta era corta. Clara, si estás leyendo esto, significa que has encontrado todas las pistas. Eso significa que ha llegado más lejos de lo que imaginaba. Sé que tal vez busque respuestas sobre mí, sobre el pasado, sobre por qué todo sucedió así, pero a veces lo más importante no es el secreto en sí. Es el hecho de que alguien creyó que merecía saber la verdad. Guarda estas fotos, son la prueba de que siempre has sido amada. Y recuerde, algunos objetos atraviesan décadas porque llevan historias que no se pueden olvidar. Con cariño, Isabel. Cerré la carta lentamente. Salí de la biblioteca y caminé por la ciudad. Barcelona estaba iluminada esa noche. Las calles estaban llenas de vida, como siempre, pero algo dentro de mí había cambiado. Un objeto antiguo, olvidado en un ático, había revelado un secreto que había estado oculto durante casi 50 años. Y en ese momento me di cuenta de algo simple. A veces, las mayores verdades de nuestra vida no aparecen en grandes acontecimientos. Se guardan en pequeñas cajas de madera, esperando pacientemente hasta el día en que alguien finalmente decida abrirlos.